Colocas un lapicero en tu televisor y mira todos los canales disponibles en tu país. Vamos a utilizar cable coaxial RG6, aproximadamente 70 centímetros de longitud. Vamos a colocar en uno de los extremos un conector tipo F para cable coaxial. Del lado contrario vamos a trabajar ahora. Vamos a cortar para remover la goma, la malla y el dieléctrico en 17.5 centímetros. Aquí tengo la marca. Para ello, donde hicimos la marca, que aquí la tengo, con una cuchilla o cúter, corto el cable y extraigo la parte interna de esta forma, por parte. Ahora retiro la malla que se encuentra acá. Y esta parte del dieléctrico se suele retirar dando un pequeño giro con la cuchilla, este movimiento con cuidado, y extraemos el conductor. Ese paso lo realizamos hasta acá. Ok. Y necesito que el cable quede de esa forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar un poco de la goma negra, aproximadamente medio centímetro, 5 milímetros. Fíjate. Y listo. Aquí lo tenemos. Debemos de buscar ahora otro pedazo de cable desnudo. Como mínimo necesitamos de 20 a 22 centímetros. Por acá tengo un pedazo de conductor y vamos a medirlo versus este. Fíjate, yo lo que necesito es que sobresalga un poco porque debemos de hacer un emparme. Entonces con ese que está acá es suficiente. Entonces, ¿qué yo quiero? Voy, para que me facilite el trabajo, voy a extraer la parte que me interesa. Esto tú lo haces con cable coaxial obsoleto que haya quedado de una vieja instalación en tu hogar. Ok, con este es suficiente. Ok, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de tomar este cable y envolverlo en esta punta para que quede bien sujeto. ¿Correcto? Yo voy a ver si introduzco un poco de cable aquí, de este conductor. Ok, fíjate lo que hice. Introduje un poco del cable y ahora lo voy a doblar aquí para proceder a envolverlo y obtener esta distancia. Ahí está. Y aquí debo de comenzar a girar el cable bien firme.
formando una bobina. Y ahí lo tenemos. Ya lo podemos dejar hasta acá. Fíjate cómo el cable ahora está unido aquí en la malla. Lo dejamos así con esa forma. ¿Qué hacemos con el otro lado? Pues vamos a girarlo con esa vuelta. Y aquí vamos a buscar esa longitud. Vamos a buscar esa longitud. Poquito así. Y aquí volvemos y giramos. Y ahí está. Ahora vamos a medir para que estas dos patas queden con la misma distancia. Para ello busco la cinta y voy a validar la longitud que tiene. 17 centímetros. Entonces debemos de cortar el próximo en 17 centímetros. Tomo la cinta con mucho cuidado, me ubico así, 17 centímetros, y debo de cortarle aproximadamente 1 centímetro. Corto y tenemos las dos puntas listas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Te explico. Tomaremos la cinta métrica y vamos a medir de esa forma 9 centímetros. Ok, me coloco en 9 centímetros, observan, y ahí hago un leve giro. Eso mismo lo voy a hacer del otro lado, 9 centímetros, tomo la cinta, marco, lo sostengo con la pinza y hago ese mismo giro. Fíjate lo que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sencillo. Vamos a tomar nuestro lapicero. Lo vamos a colocar de esta forma, fíjate. Y vamos ahora a sostener de esta forma y vamos a dar un mínimo de 2 vueltas y media, casi 3 vueltas vamos a obtener de esa forma, fíjate. Ahora debemos de ampliar. Vamos a hacer la otra antes de continuar. Sostenemos y la próxima debe de hacerla para que la punta te quede en esa misma dirección. No te equivoques. Entonces, para ello debo de girar de esa forma. Sostengo acá y vamos a hacer eso. Y ahí lo tenemos. Entonces tenemos dos bobinas iguales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar esta bobina porque debemos de darle el mismo paso que tiene nuestro lapicero. Para ello lo colocamos de esta forma y lo vamos introduciendo entre espira y espira con el objetivo de alcanzar las mismas vueltas o el mismo ancho que posee nuestro lapicero. Entonces esa tareita la hacemos con calma, alcanzando, como te explicaba, el ancho que posee el lapicero. Okay, estas puntas que no quedaron bien dobladas las terminamos de ajustar. Excelente. Muy bien, y de esa forma hemos concluido obteniendo una separación o una medida de 23.8 centímetros
casi 24 centímetros con estos dos elementos realizados. Es una antenita de emergencia que acabamos de realizar, la cual vamos a utilizar en nuestro televisor para sintonizar todos los canales disponibles en nuestro país. Gracias al uso de cable coaxial obsoleto, un conector y con la ayuda de un lapicero en este proyecto. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete y vámonos a realizar la prueba. Gracias. Aquí en pantalla te muestro la longitud que necesitamos de nuestros elementos. Ahora en pantalla te muestro las medidas que debe de tener nuestro cable coaxial sin incluir la bobina. Fíjate. Finalmente te muestro la longitud que debe de poseer la bobina hecha con el lapicero con un paso de 8 milímetros. En esta última toma te muestro la longitud total de cable que necesitamos. 174 milímetros de cable para formar el elemento activo de nuestro proyecto. Así que vámonos con la prueba. Ahora vamos a mostrarte aquí, por aquí tenemos nosotros que esta antena está operando a partir de los 470 MHz con un ROE por debajo de 2. Aquí lo tenemos, fíjate desde dónde corta la antena. Y por último la antena con una ganancia de 2.21 dBi. Vámonos ya, después de haberte mostrado estos datos técnicos, con la prueba de nuestro proyecto. Gracias. Bien, vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto. Por aquí tengo la antena, por aquí tengo el cable coaxial que quiero conectar al TV. Primero voy a hacer la conexión aquí de nuestro proyecto. Listo. Este es un cable tensor para tener nuestro proyecto más largo o nuestra antena de emergencia. Encendemos el televisor y vamos a acercarnos a él. No tenemos señal y la idea es colocar en este punto aquí la voy a bajar para que se pierda la señal y volvemos y la subimos ahora. Esto es para evitar algún reclamo. Ok, ya terminé de apretar. Okay. Y vamos entonces a llevar la antena a la posición donde ella suele encontrar señal. Ok, ahí llegó la señal. Ven, en esa posición vamos a cambiar. Vamos a bajar acá y vamos a cambiar nuestro TV. Ok, ya tenemos señal. Recuérdense que es una antenita de emergencia que estamos realizando. Si desea mejor frecuencia, mejor calidad de señal, te invito a que la coloque próximo a una ventana. Es una antenita de emergencia que hemos hecho donde hemos aumentado la potencia de la antena agregándole 3 vueltas de bobina de 8 milímetros promedio. Y para hacer una antenita de emergencia realizada con cable coaxial y con ayuda de un lapicero, creo que se desempeña bastante bien. Ok, perfecto, como te digo. Me he cansado un poco la mano, voy a sostenerla aquí y sigo cambiando. Canales análogos y volvemos. Pues bien amigos, si te gustó este proyecto, regálanos un like, una antena muy económica y que ofrece muy buena recepción de canales.
Así que nos vemos en una próxima entrega. Voy a colocar la antena en un punto fijo para hacer la desconexión de ella. ¿Qué te parece? Vamos a colocarla acá. Vamos a colocarla aquí. Ahí, que tenemos señal. Vamos a desmontar nuestro equipo de grabación. Vamos a acercarlo. Aquí tenemos, como puede ver, una toma visual de cómo se ve todo. Vamos a alejar un poco. Aquí vemos la antena, fíjate dónde la coloqué y fíjate la conexión de la antena. Este cable que está acá no está en uso, este cable es un cable de red. Fíjate que no está conectado. Para no llamar la atención, lo quité y ahí está todo. Miren. Vamos a quitar este clip de acá, que esto es un gancho de ropa que mi esposa había dejado ahí en esa cortina. Y ahí está tu antena operando, señores. Miren qué sencilla la antenita. Fíjense cómo está conectada. Y ya si yo la dejo caer al piso, se frisa la señal y se pierde. Entonces nada, para que vean que era la antena que estaba trabajando. Desconecto acá, fíjate el cable, fíjate cómo viene y lo dejo todo tirado en el piso. Y así hemos concluido por el día de hoy. Muchas gracias.